Elaborados con un retraso de más de año y medio, los proyectos del Plan General de Desarrollo 2020-2040 y del Programa General de Ordenamiento Territorial 2020-2035, elaborados por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, fueron enviados el viernes pasado al Congreso de la Ciudad de México para su aprobación. Sin embargo, pues está en duda qué tanto va a pesar algo que pues tendría que ser legalmente obligatorio y socialmente importante, que es la participación de la ciudadanía en la elaboración de estos planes de largo plazo para la capital de la República. Para hablar al respecto, le agradezco mucho a Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica, que me tome la llamada. ¿Qué tal, Mónica? Bienvenida al programa. Hola, buenos días, Pascal. Muchas gracias por tenerme aquí y poder explicar la importancia de estos instrumentos de planeación. A ver, por favor, sí me gustaría que le diéramos contexto a nuestra audiencia, si es tan amable. Pues mira, el contexto sería que los antecedentes son importantes, porque llevamos en la ciudad más de 15 años tratando de tener instrumentos de este tipo. Es decir, que se actualicen los usos de suelo, las alturas, o sea, esto es como lo básico, ¿no? Uh-huh. De pronto vemos que hay comercios en lugares donde antes no había, o muchos edificios muy altos y muy densos, mucho coche, congestión vial. O sea, todo esto tiene que ver con cómo se planea la ciudad. Claro. Y qué tan ordenada o no es esa planeación. Y obviamente también qué tanto se respeta, no es solo el plan, sino qué tanto se cumple ese plan. ¿Cuál fue el último plan de este tipo que llegamos a tener en la Ciudad de México? Pues ese ha sido el tema. 2 veces se ha tratado de actualizar con el gobierno de Marcelo Ebrard, con el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Ninguno de los dos fue aprobado, entonces ya llevamos un retraso de varios sexenios, podríamos decir, pero sobre todo de muchos conflictos, ¿vale? Y ese creo que es el tema. O sea, estos intentos de actualización acabaron siempre en conflictos en el Congreso. Uh-huh. Y la diferencia que había en este momento era la Constitución. La Constitución creó nuevos consensos para decir, ya no solo va a haber programas de desarrollo urbano, sino ahora se llaman de ordenamiento territorial, donde incluye lo ambiental, y ya no solo es el gobierno planeando, sino es el gobierno de manera autónoma, un instituto de planeación que va a recoger los consensos, las discusiones técnicas y sobre todo también los planes de largo plazo. Nunca ninguna ciudad ha tenido este instrumento, es la primera vez que existe, a 30 años es la planeación. Sin embargo, o sea, ese es un buen escenario en que creíamos que con esos consensos de la Constitución, el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum y el nuevo Congreso iban a poder pues hacerlo más, digamos, con mayor alcance, esta oportunidad de planear a 30 años, de lograr consensos importantes, de incluir a la ciudadanía. Y pues esto no ha sucedido así, y todo lo contrario, nos indican incluso una vuelta a la historia de planear como si fuera este gobierno únicamente, planear como con sus amigos, en lo oscurito, sin conocer los instrumentos previamente, y pues con una mayoría que han aprobado este tipo de leyes y de acuerdos en el Congreso que han sido pues apabullantes. A ver, ¿no? entiendo que se tiene que aprobar por mayoría calificada. Y entonces mi pregunta es, ¿lo envían ahora cuando está a punto de fenecer la primera legislatura del Congreso local, del Congreso de la Ciudad de México, porque en la próxima, pues esa mayoría calificada se va a tener que construir con la oposición? Pues mira, ya de por sí la mayoría calificada necesita un par de votos de la oposición, que los han conseguido así un poco a la mala, podríamos decir, ¿no? Con chantajes y con temas de expedientes de corrupción de algunos diputados, diputadas de oposición. O sea, eso se dice así. Sin embargo, también no es solo la mayoría que requiere, sino el orden del proceso, ¿no? Se debió de haber hecho el programa general a 30 años con consulta, con participación, aprobado por el Congreso, y después el de ordenamiento igual
con apertura, con Entiendo. consulta y después aprobado por el Congreso. Ahora Se mete en un manda el paquete viernes completo. en la tarde con la firma del secretario de Gobierno. Esto para ustedes, las organizaciones que han participado en esto, es un poco hacerlo pues de prisa y en lo oscurito. Sí, totalmente. Además, el secretario Suárez del Real siempre fue un gran interlocutor en la Asamblea Legislativa, fue Ujú, quien dio mucho diálogo con respecto a los antiguos, digamos, instrumentos, y era de quien se esperaba pues que lograra parte de estos consensos. ujú. Entonces, que lo haga así, pues como una especie de antiguo aliado, se siente pues especialmente, no sé, sensible, ¿no? O sea, Ujú, nosotros siempre teníamos confianza en que él iba a poder lograr muchos de estos diálogos. ujú. Y pues se manda así, a fuerzas, en lo oscurito. Luego, además, no sé si has visto esta noticia, pero después de que se manda al Congreso, se abre una consulta. Sí, lo Entonces vi. eso, Sí, pues como que todavía desorganiza más el proceso. La consulta se debió de haber hecho antes de antes, mandarse al Congreso antes, y sí. además una consulta de 5 días Ajá, para 30 años. claro. Te puedes imaginar que es una simulación. Pero déjeme preguntarle esto, volviendo al tema del cambio de legislatura, si ya van tarde, pues ¿por qué no esperar que tome posesión la nueva legislatura que tiene una composición política distinta y se le da un poco más de tiempo a la consulta ciudadana? Yo creo, nosotros llamamos, digo, y nuevamente con el secretario Suárez del Real, que él ha sido pues muy bueno para hablar con la oposición, con la ciudadanía, con los grupos inmobiliarios, Ujú, a que pueda volver a tener un orden que primero se discute el de 30 años, o sea, el ujú, general, después, o sea, con consulta, se apruebe en el Congreso, en el ujú. nuevo Congreso, obviamente, también esto estamos hablando, y si no, pues yo creo que forzar a que el nuevo Congreso haga consultas, pero ya incluso sin diálogo con el Ejecutivo, que eso, pues nuevamente es en ese momento es donde hemos estado hace 6 años y otros Ujú. 6 años, Volvemos a lo y el mismo, pues. Congreso vuelve a lo mismo, a recibir, digamos, todos los conflictos, todos los grupos ciudadanos, Ujú, y por eso nos aprueban. Entonces, nosotros siempre pensamos que es mucho más claro tener orden, representación, claro. procesos institucionalizados, Ujú. metodologías de participación antes de llegar al pleito en el Congreso. ¿Me Sí. explicó? Eso es lo que siempre ha De los querido documentos en evitarse. sí, ¿qué piensa usted? ¿Si están bien hechos? Digamos, ¿incluyen lo necesario para pensando en una ciudad a futuro? Yo creo que no. Yo creo sobre todo el general de desarrollo, este plan a 30 años, Ujú, parece un programa de gobierno de 6 años, parece el programa de Claudia Sheinbaum, ujú, no es algo que vea con largo plazo el desarrollo de la ciudad, en términos de vocación, de ujú, ciudad global, de trabajo, de obra, o ujú, fuerza global, digamos, tecnología, y naturaleza, ¿no? Conservación, todos esos temas, salud, educación, o sea, todo eso la verdad le falta muchísimo. Habla de cosas como el deporte, pero así de una manera muy sí, básica, o las líneas eléctricas, ajá. pues eso, como si fuera un programa de casi de obras de los próximos 3, 4 años que le quedan al gobierno, y pues Sí. eso no es planeación de largo plazo. Por Y el de ejemplo, ordenamiento todavía peor, ¿no? O sea, requerimos de una nueva vía o una serie de nuevas vías rápidas, pensando que esta ciudad, pues digo, está delimitada territorialmente, sí, y a lo mejor lo que va a crecer más es el área conurbada, pero en la Ciudad de México, en materia de vías de comunicación, a 20, 30 años vamos a requerir nuevas. yo creo que más que vías, pensando en el otro particular, es transporte público de altísima Ujú, calidad, que conecte bien, que sea accesible, que sea intermodal. Y sí. ese es el tipo de escenarios, pues que nada más está puesto ahí como unas Que obritas no se casi inunde por el unos metro, por ejemplo, ingenieros. ¿no? Bueno, ese es el punto de decir, bueno, vamos a dedicarle muchísimo presupuesto porque vamos a hacer crecer el metro, mantenerlo, Sí. modernizarlo, y no solo el metro, ¿no? Sino también el metrobús, las concesiones de los microbuses, Ujú, todo el tema de las apps,
o sea, toda la gobernanza de la movilidad requiere un pensamiento de largo plazo y obviamente con consultas a los sectores, que eso es lo que siempre hemos insistido, un programa de largo plazo en ciudades como Seúl, París, Nueva York, como es la nuestra, pues requiere más o menos un año de procesarlo, de discutirlo, de lograr esos consensos y esas visiones en común. Y pues aquí ha estado cerrado completamente y la consulta de 5 días no va a dar eso, ¿no? No, pues no parece que vaya a hacerlo. ¿Qué más, aparte de pensar en el transporte público de una ciudad, de esta ciudad a 20 años, en qué otras cosas habría que pensar? Yo creo que también en los límites de la ciudad justo, ¿no? O sea, ¿dónde dejamos de crecer? Sobre todo pensando en las zonas de recargas del acuífero, Sí. en la montaña, en estas zonas de riesgo, de altísimo riesgo en Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa. O Ujú, sea, ¿cómo reorganizamos la ciudad para decir, estas zonas no se deberían de urbanizar o por lo ujú, menos no densificarse, que es esto que quiere decir mucha gente viviendo en esas zonas? sí. Y creo que también hace mucha falta la vivienda accesible, o sea, vivir en la Ciudad de México se convierte pronto en un lujo Ujú, que no debería de ser si organizamos de manera adecuada la redensificación, es decir, que puedan crecer hacia arriba los usos de suelo, ujú. pero también pues no volvernos una ciudad donde no hace falta agua, no hay suficientes servicios, la congestión vial es imposible, que lugares como Polanco, Nuevo Polanco, estas zonas han sido Ujú. ejemplos de lo que en Granada, de lo que no queremos como ciudad redensificada, sino que sí decir, bueno, esto primero van los servicios, primero va el transporte público y después va la densificación. Eso requiere los horizontes de planeación. Y hay otros, pues muy claros de, por ejemplo, dónde están las universidades, los hospitales, las fuentes de empleo, que necesitan una buena conexión justo para tener este tipo de barrios Ujú. cercanos donde la gente no necesita un coche, pasar 2 horas para llegar a su trabajo, ¿no? Sí, claro. Sino camine, tome el metro, tome el metrobús y en 15, 20 minutos en Puede París estar en así su se le trabajo en llama. lugar de 2 horas desde la zona conurbada. Pues muy Exacto. bien. Mónica, ¿qué piden entonces ustedes? ¿Que se detenga la discusión en el Congreso local? ¿Que se repiense, se le dé más tiempo a la consulta ciudadana? ¿Qué es lo que ustedes, las organizaciones, están pidiendo? Yo creo que dos cosas. La primera es que la mesa directiva de la actual legislatura del Congreso tiene un papel importante para decir si esto va a ser vía express, el va porque va y en lo oscurito, en un Ujú, periodo extraordinario, cosa que rechazamos, y que esa mesa directiva diga, pues esto ya va para la siguiente legislatura, ujú, incluso se le regrese al Poder Ejecutivo para decirle, haz bien la consulta, o sea, ujú, no en 5 días, ujú. podemos incluso coadyuvar en diseñar ese proceso de consulta. Y yo creo que un segundo tema es echarle un ojo al Instituto de Planeación. De pronto ha desaparecido, no es un sujeto obligado, Ujú. debería de existir, según la Constitución, una oficina de participación y consulta que ahorita debería de estar dando la cara por estos procesos, pues inexistente, borrado, ¿no? Entonces, sí quisiéramos que el instituto pues fuera el ente autónomo del gobierno, con participación, con metodologías y que no sea pues un instrumento más capturado por algunos intereses, incluso elecciones mismas, ¿no? De Ujú. pronto suena así rápido ¿Se y en los antoja bonitos. capturado en este momento? Yo creo que sí, Ujú, capturado por ciertos grupos de interés inmobiliario, por ciertos grupos académicos ujú. y poca participación y apertura y visión. También diría yo visión y horizonte a largo plazo. Pues muy bien, Mónica, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Es un tema del que vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mónica Tapias, directora de Ruta Cívica.